México y 11 en Argentina. Les damos las más cordiales bienvenidas a quienes nos acompañan vía telemática en nuestro primer webinar del presente año. A nombre del Centro de Estudios Estratégicos de la Fuerza Aérea de Chile, en forma personal como su director, junto a Pucará Defensa en Argentina con su director Santiago Rivas, y a la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea de Chile con su director, el coronel Rodrigo Brunner, le damos la más cordial bienvenida al presente webinar. Hemos considerado para este año las experiencias de los últimos 2 años en nuestra materia del webinar y hemos cambiado la temática a solo un expositor con el propósito de poder profundizar las temáticas que estaremos abordando en el desarrollo de cada uno de ellos del presente año, que esperamos son 6. Para nuestro primer webinar hemos querido iniciarlo con el tema Desafíos de la seguridad y defensa en América Latina. Creo que hoy parece existir un cierto consenso, uno lo puede ver en las diferentes publicaciones, que los escenarios, tanto globales como regionales, han estado en constante evolución más rápido de lo que muchos pensaron años atrás. Hemos observado también que han quedado atrás muchos paradigmas, pero incuestionablemente se han abierto otros. Hoy quizás estamos transitando a nuevos entornos de seguridad, donde las incertidumbres, las ambigüedades, la multidimensionalidad, tanto de los riesgos como de las amenazas a enfrentar, nos están exigiendo respuestas muy diferentes, más multifacéticas y con una mayor integración tanto externa como interna de los estados. Doy un ejemplo en el libro La Nueva Soledad de América Latina, una conversación del expresidente Ricardo Lagos junto a Jorge Castañeda y Héctor Aguilar. Ellos hacen presente los cambios que se están produciendo en la región y de la baja capacidad para enfrentar justamente estos nuevos desafíos. Es aquí que uno de los desafíos que hoy vemos en la región es, sin lugar a dudas, el ámbito de la seguridad y la defensa. Podemos anticipar que la seguridad y la defensa es un libro abierto en el cual cada día estamos escribiendo una nueva página y no sabemos qué vamos a encontrarnos cada día. Es por ello que nos ha parecido muy oportuno que abordemos esta temática en el presente webinar. Pero qué mejor que tener con nosotros a un gran académico, con muchos años de experiencia en esta temática, el doctor Marcos Pablo, a quien desde ya le damos las gracias por aceptar nuestra invitación. Él es profesor e investigador titular del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde acredita más de 30 años de antigüedad como académico. Tiene muchas investigaciones, pero además él es investigador asociado de nuestro centro. La mecánica para el presente webinar le vamos a dar a él un tiempo de 25 o 30 minutos para posteriormente iniciar una ronda de preguntas. Y desde ya los invitamos a todos ustedes, utilizando el chat o las preguntas, a hacerlas al objeto de poder compilarlas y aprovechar mejor nuestro tiempo. Doctor Marcos Pablo, la tribuna es suya y le quiero reiterar nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, General Robles. Muy buenos días a todos y todas. Pues es un honor compartir algunas reflexiones en torno a, tal como lo adelantó el General Robles, desafíos en materia de seguridad y defensa en nuestra región en América Latina. Para ello nos vamos a apoyar en una presentación. Les pido por favor si pueden compartir pantalla con la misma para dar inicio a esta charla. Bueno, queremos partir el tema ya fue anunciado. Vamos por favor a la siguiente. Vamos a partir de las siguientes dos premisas. Desde el punto de vista del sistema económico, hasta ahora en la historia de la humanidad no se ha logrado demostrar que exista un sistema superior al capitalismo. Y aquí yo recomiendo un libro clásico de un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard llamado Michael Porter. La traducción se titula La ventaja competitiva de las naciones, donde este hombre lo que hace es investigar a lo largo de 5 años 100 empresas exitosas de 10 países
diferentes. Y lo interesante acá, por el tema que nos ocupa, es el capítulo de política gubernamental, es decir, cuál debería ser el papel del Estado en un marco de competitividad y donde él demuestra claramente que son las empresas las que generan riqueza. Son las empresas que, como ustedes saben, combinan los factores de producción. En el mismo sentido, la segunda premisa es que hasta ahora no se demuestra que exista o haya existido un sistema político superior a la democracia. Ahí también yo recomiendo una lectura más reciente. Y lo que quiero decir es que hay diferentes tipos de democracias, también hay que reconocerlos, ¿no? Hay democracias consolidadas, es decir, países con una larga tradición democrática, y particularmente hay que reconocer que hablar de democracia es hablar también de Estado de Derecho, y el Estado de Derecho nace con los dos grandes movimientos revolucionarios de fines del siglo XVIII, es decir, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa de 1789. Vamos a la próxima, por favor. Y el Estado de Derecho ha pasado por sucesivas etapas, comenzando justamente con la primera manifestación histórica que se va a conocer como Estado Liberal de Derecho, que va a ser el Estado del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, el Estado reducido a su mínima expresión, donde, como bien lo indica este clásico, estamos hablando de el creador a quien se reconoce como el creador de la economía política como disciplina autónoma del conocimiento. Y fíjense que él habla de las dos funciones privativas del Estado, funciones básicas e indelegables del Estado, que por un lado tienen que ver con la preservación de la soberanía, la integridad territorial, la intangibilidad de las fronteras, y eso, dice él, no puede realizarse por otro medio que no sea el de las Fuerzas Armadas, es decir, el instrumento militar, ¿no? Y dice que el segundo deber del soberano, es decir, otra función privativa básica, es, pues a partir del pacto social, renunciar, digamos, al uso de la fuerza y reconocer en el Estado como árbitro y orientador de los conflictos sociales lo que después Max Weber denominaría el monopolio legítimo de la fuerza del Estado, fíjense ustedes, el deber de establecer una recta administración de justicia, porque la justicia es un fin y el derecho no es sino un medio para lograr o alcanzar ese fin, que es la justicia. Bueno, y en este marco, el instrumento coercitivo por excelencia del Estado son las fuerzas policiales, la institución policial, que se considera también como auxiliar de la justicia. Por eso la Organización de Naciones Unidas a los policías los denomina funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Vamos a la próxima, por favor. Y con esto queremos presentar rápidamente el temario. Son 7 bloques temáticos. La verdad tenemos poco tiempo. Trataremos de hacer un esfuerzo de síntesis y destacar lo más importante de cada uno. Pero qué mejor que empezar discutiendo sobre la terminología América Latina. Le vamos a pedir al facilitador si me puede pasar la próxima transparencia. Porque fíjense ustedes, ¿no? Acá yo recomiendo mucho un libro de un latino, de una persona, de un francés, un profesor francés que se ha especializado en estudios de América Latina. América Latina pertenece a Occidente. Él escribió un libro que tiene como título sugerente América Latina, Introducción al Extremo Occidente. Estaremos en el extremo de Occidente, pero pertenecemos a Occidente, ¿no? Lo que también queremos decir es que, curiosamente, los que se autodenominan pertenecientes al llamado progresismo en América Latina han enarbolado este término América Latina como una reacción frente al panamericanismo o al sistema interamericano. Pero lo que muchas veces desconocen es que América Latina o Latinoamérica es un término que fue acuñado por Napoleón III en los afanes e intereses coloniales de Francia en nuestra región, digamos, como una forma de legitimar la injerencia o la intervención de Francia en nuestra región. Y qué mejor ejemplo que la famosa batalla de Camarón de Zaragoza en el estado de Veracruz en México, o Camerón, como le dicen los franceses, donde una sección encabezada por el capitán Danjou fue exterminada por las milicias encabezadas por el general Millán en México. Y curiosamente,
el 30 de abril, la Legión Extranjera Francesa conmemora su día. E incluso la mano ortopédica de madera del capitán Danjou se conserva como una reliquia en el primer regimiento de la Legión Extranjera Francesa en un lugar llamado Auvergne, en el sur de Francia, ¿no? Y bueno, también hay que decirlo, ¿no? Estados Unidos tradicionalmente ha sido la potencia hegemónica regional y sin embargo, tema que vamos a retomar más adelante, hay que reconocer que a partir de los exitosos atentados terroristas del 9/11, del 2001, sobre el corazón estratégico, militar y financiero de la Unión Americana, Estados Unidos ha relegado, yo diría incluso, me atrevería a decir que ha abandonado a América Latina y a cambio de ello hemos observado con inquietud una penetración de la República Popular China o China continental en los países de la región. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, digamos, ¿cuáles serían algunos asuntos críticos que podríamos nosotros identificar y que nos van a diferenciar como región de otras del orbe, ¿no? Bueno, en realidad América Latina no se caracteriza por la pobreza, porque hay, si bien existe pobreza, la verdad es que hay otras regiones como el África subsahariana o inclusive el sudeste asiático donde los niveles de pobreza son inconmensurables y superan a los de la región. Más bien, lo que caracteriza a América Latina es la desigualdad. América Latina es la región más desigual del mundo en términos de ingresos, de distribución de renta o de riqueza, y sobre todo también lo que nos caracteriza es la violencia. Somos la región más violenta del mundo y hay que, digamos, reconocer que la Organización Mundial de la Salud nos propone como indicador la tasa de homicidios dolosos o intencionales por cada 100.000 habitantes. Y establece que si nos encontramos frente a un escenario de más de 10 homicidios dolosos o intencionales por cada 100.000 habitantes, ese escenario lo denomina de violencia endémica. Y la verdad es que la mayoría de los países de nuestra región se caracterizan por este escenario. El efecto expulsión, muchas veces de la mano de la violencia, de desplazados dentro de un territorio nacional o refugiados cuando abandonan el país. Problema de fronteras porosas, que tiene que ver también con una migración desordenada, una presencia muy importante del crimen organizado que ya es de naturaleza transnacional, la corrupción que viene de la mano también de la impunidad y la debilidad institucional. Y la impunidad para nosotros tiene una doble acepción. O sea, por un lado, la impunidad significa que la abrumadora mayoría de los delitos que llegan a conocimiento de las autoridades y que son denunciados o llegan a conocimiento de las autoridades, no se investigan, no se resuelven y no se sanciona efectivamente al transgresor, al victimario o perpetrador. Pero por otro lado también hay que decirlo, dentro de ese marco de desigualdad existe un pequeño sector privilegiado de la sociedad, a quien yo denomino intocables, a quienes jamás llegará a tocar el brazo largo de la ley. Son políticos inescrupulosos que cometen el delito que muchas veces se encuentra tipificado como traición a la patria. Son empresarios que son grandes evasores de fiscales, entre otros, ¿no? Y entonces esto da el traste también con un principio básico del derecho que es la igualdad jurídica de las personas, de que todos somos iguales frente a la ley. Y la desconfianza que también que es preocupante y que presenta también dos vertientes, ¿no? Por un lado, la desconfianza en las instituciones básicas de la República, en las instituciones básicas de la democracia, que esto lo podemos constatar a través de encuestas y sondeos de opinión, pero también, y yo creo que es más preocupante todavía, la violencia, la desconfianza interpersonal. La empresa Mori de Chile, a cargo de Marta Lagos, que se formó en Alemania, lleva más de 25 años levantando una encuesta que se denomina Latinobarómetro y lo que ha demostrado es que en los últimos años ya no confiamos en nuestros conciudadanos, ya no confiamos en nuestro vecino, es decir, que hay un problema serio de desgarramiento del tejido social de la mano de esta desconfianza interpersonal. La próxima, por favor. Bueno, y acá observamos cuando hablamos de violencia endémica, y tienen ustedes las fuentes, si se fijan,
de las 50 ciudades más violentas del mundo, la abrumadora mayoría de las mismas se encuentran en América Latina y el Caribe. Particularmente México presenta el mayor número de ciudades más violentas o municipios más violentos del orbe. La próxima, por favor. Solamente para ilustrar el tema de la violencia, fíjense ustedes que a nivel mundial la tasa de homicidios dolosos o intencionales por cada 100.000 habitantes es de 5.8. Si se fijan en números absolutos, el mayor número de muertes violentas es por homicidios, por asesinatos, y el menor número por conflictos armados y por atentados o ataques terroristas. La próxima, por favor. Y bueno, acá también es algo que es muy importante decirlo, si bien en números absolutos África supera al continente americano en cuanto a muertes violentas, a homicidios, sin embargo la tasa en América Latina, es decir, que esto es más importante si lo relacionamos con la población, la tasa por cada 100.000 habitantes es de 15 y por tanto supera inclusive a la de África y nos convierte entonces, como decíamos desde un inicio, en la región más violenta del mundo. Y si más de 10 es violencia endémica, quiere decir que el escenario estratégico en América Latina es de violencia endémica. La próxima, por favor. Ahí observamos un poco el mapa y claro, si Colombia, que desde por lo menos desde el año 1948, durante la celebración de la famosa conferencia de Bogotá, que fue la génesis de la Organización de Estados Americanos, con el asesinato del líder popular Gaitán, los países de Centroamérica, si se fijan, y México, aparecen con el color más oscuro, es decir, que presentan tasas que superan los 25 por cada 100.000 habitantes. El caso de Brasil, Venezuela y Ecuador está un poco por debajo, pero también hablamos de violencia endémica, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, fíjense ustedes que acá Inside Crime, que es una asociación civil muy reconocida, de mucha seriedad, nos presenta entonces por países y lo que llama la atención acá es que el caso del Salvador, ¿no? Porque El Salvador que presentaba tasas que llegaron a superar inclusive los 100 por los 100 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Hoy El Salvador la tasa es de 2.4, que inclusive se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea, que es de 3. Inclusive el presidente Nayib Bukele estableció como objetivo estratégico de su plan control territorial, que es, digamos, la estrategia en materia de seguridad, que para el cierre de este año 2024 la tasa sea de 1.5 por cada 100.000 habitantes. La próxima, por favor. Bueno, y esto yo quiero presentarlo porque Julio Jacobo Weinzensfield, Premio Nacional de Investigación en Brasil, todos los años presenta un estudio sobre la violencia en ese país de dimensiones continentales, pero particularmente yo recomiendo la del 2013, que cualquiera puede descargar gratuitamente. Por lo siguiente, vamos a la próxima, por favor, porque fíjense ustedes, si tomamos solamente un año en números absolutos, muertes por armas de fuego, el año 2010 en este caso, y lo comparamos con cualquier conflicto armado que ustedes tienen ahí, incluyendo la segunda intifada, el caso de Palestina y el Estado de Israel, fíjense ustedes que cualquiera sea el conflicto armado que tomemos, solo un año en Brasil de muertes violentas por armas de fuego supera a cualquier conflicto armado, lo cual corrobora lo que habíamos visto hace un momento, donde claramente los homicidios son la principal causa de muerte violenta en el mundo, superando inclusive a los conflictos armados. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, y finalmente para cerrar esto, yo quisiera decir que el asunto crítico en América Latina no es solamente la elevada tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, sino que estamos dilapidando lo que los economistas denominan el bono demográfico, que es la ventaja comparativa que tenemos en América Latina. ¿Por qué? Porque la abrumadora mayoría de las víctimas de las defunciones producto de la violencia son jóvenes comprendidos entre los 15 y 29 años de edad, que es la edad productiva, ¿no? Que eso es lo que demuestra también Weissenfeld en el caso de Brasil. La próxima, por favor.
Y bueno, también para el Comité Internacional de la Cruz Roja, la situación más común en estos momentos a nivel mundial no son los conflictos armados, no obstante que existen actualmente aproximadamente 80 conflictos armados o guerras en el mundo, sino que lo más común es lo que ellos denominan otras situaciones de violencia. Vamos a la que sigue, por favor. Otras situaciones de violencia, digamos que es una especie de zona gris, como ustedes pueden observar en esa gráfica que presentamos, que se encuentra a caballo entre la seguridad pública o seguridad ciudadana, de acuerdo al derecho comparado, y la seguridad nacional. Es decir, digamos, son actos aislados y esporádicos de violencia que si bien no revisten una gravedad como para ser considerada una amenaza a la seguridad nacional, que pongan en entredicho la existencia misma del Estado-nación, del Estado soberano. Sin embargo, el propio Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce que sus efectos humanitarios suelen ser de mayor calado que los propios de un conflicto armado, ¿no? Y para ello, en general, existen las llamadas, en los países de mayor tradición democrática, existen las llamadas fuerzas intermedias, que son una especie de policía militarizada que marca el techo límite entre la profesión policial y la profesión militar, como es el caso de la Gendarmería Nacional Francesa, del Army di Carabinieri en Italia o de la Guardia Nacional en Estados Unidos que responde al Pacto Federal. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, digamos, hay un artículo en la Revista Internacional de la Cruz Roja que se publicó en el año 1993, la pionera en estudios sobre esto. Bueno, otras situaciones de violencia también hay que decirlo, lo que se aplica jurídicamente es el derecho interno de cada Estado soberano y de manera complementaria el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Esta mujer escribió un artículo, decíamos, en el año 1993 y en el 2015 recomiendo mucho una monografía de 60 cuartillas que se titula Violencia y uso de la fuerza del Comité Internacional de la Cruz Roja, que inclusive ha sido actualizada y se encuentra en idioma español. Esto de otras situaciones de violencia que el Comité Internacional de la Cruz Roja define como actos aislados y esporádicos de violencia, digamos, tiene que ver con tensiones, disturbios, motines, inclusive motines carcelarios, que en América Latina, hay que decirlo, las prisiones constituyen una bomba de tiempo también por problemas de autogobierno, de falta de control por parte de las propias autoridades. Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué son otras situaciones de violencia? Porque no cumplen con las dos condiciones que estableció el extinto Tribunal Penal para la ex Yugoslavia para reconocer la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional, que son, por un lado, la intensidad de la violencia, es decir, intensidad de la violencia significa que el umbral de intensidad de la misma no pueda controlarse mediante la actividad policial habitual y obligue al empeñamiento o compromiso directo del instrumento militar, ¿no? Y la organización de las partes en conflictos, tiene que haber un mínimo de organización para poder llevar a cabo operaciones militares coordinadas y sostenidas, ¿no? Y bueno, vamos rápidamente. ¿Por qué traigo yo a colación esto? Porque la pregunta que nos podemos formular legítimamente es si en algunas regiones de América Latina existen o no, se cumplen o no estas condiciones. Vamos a la próxima, por favor, para hablar de la existencia de conflictos armados de carácter no internacional. Porque fíjense ustedes, por ejemplo, si hablamos del tipo de medios, como denomina el sistema de armas el Comité Internacional de la Cruz Roja, el calibre de las municiones utilizadas, el bloqueo, sitio de poblados y carreteras. Esto lo observamos inclusive, por ejemplo, en muchas regiones de México, donde de acuerdo al Comando Norte de Estados Unidos, los servicios de inteligencia estiman que aproximadamente la tercera parte del territorio nacional mexicano se encuentra bajo el control de actores no estatales, léase cárteles de la droga, ¿no? Y cárteles de la droga que además llevan a cabo ataques indiscriminados contra la población civil para sembrar el terror y han expulsado a la población de sus lugares de residencia, ¿no? Y eso ha obligado también, por ejemplo, al Estado mexicano a un uso intensivo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. También nos podríamos preguntar legítimamente si estos cárteles de la droga
cumplen con, con la otra condición que es la organización de las partes en conflicto, ¿no? Y la verdad es que muchos de este checklist sí que se cumplen, ¿no? Por ejemplo, la capacidad para aprovisionarse de armamento, inclusive sistemas de armas de alto poder de fuego y letalidad, inclusive ya están utilizando drones de ataque, reclutan personal, por supuesto que lo reclutan y además le ofrecen un entrenamiento militar, tienen logística, tienen inteligencia, tienen planificación y además son organizaciones jerárquicas que se basan en la relación mando-obediencia, es decir, que existe también una cadena de mando, existe disciplina. Curiosamente, claro, ¿qué Estado va a reconocer que la existencia de un conflicto armado no internacional mediante el accionar del crimen organizado sería también reconocerles el estatus de combatientes, es decir, beneficiarse con el tratamiento de prisionero de guerra, que es el tercer convenio de Ginebra? Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, otro elemento también que a mí me parece que no es menor y que tiene que ver, por ejemplo, con la estrategia que hablábamos antes del presidente Nayib Bukele, que ha sido exitosa, pero que ha tenido también un costo muy alto. Lo que pasa es que también tenemos que partir de lo siguiente: en cualquier política pública o política sectorial, incluyendo la defensa y la seguridad, toda decisión tiene un costo. No hay decisión que no tenga un costo. El costo que ha tenido que pagar El Salvador ha sido la creación de una mega prisión donde hoy se encuentran privados de la libertad aproximadamente 80.500 integrantes de pandillas violentas o maras. Pero entonces también lo que hay que decir es que acá hay lo que subyace también, porque ustedes saben que ha sido sumamente criticada esta estrategia encabezada por el presidente Bukele en El Salvador. Lo que subyace es un debate sobre los derechos humanos. Por lo menos en las últimas 4 décadas en América Latina, nosotros observamos con inquietud que muchas personalidades y organizaciones no gubernamentales han enarbolado la bandera de los derechos humanos, pero han desnaturalizado e incluso con efectos perniciosos, han banalizado a los derechos humanos, porque ellos parten de una concepción omnicomprensiva: todos son derechos humanos, y no todo es derechos humanos, y no todos los derechos humanos son iguales. Es decir, ellos pierden de vista que en una jerarquía, en el vértice de la pirámide, se encuentra el sagrado derecho a la vida, que por una tradición judeocristiana, la preservación del derecho a la vida es para, por lo menos para Occidente, a diferencia de lo que Erfried Münkler, un profesor de la Universidad Humboldt de Berlín, digamos, divide, clasifica y separa lo que son las sociedades heroicas, donde el culto al mártir, por ejemplo, un terrorista que se pone un chaleco con explosivos, ingresa a un centro comercial y mata al mayor número de personas, y ese mártir va a lograr llegar a los famosos 7 cielos del Islam en el marco de un fundamentalismo religioso, mientras que en Occidente lo que nosotros más valoramos por sobre toda la cosa es la vida humana, porque mantenerse vivo, no hay que perder de vista, es la condición para el goce del resto de los derechos humanos. Si nosotros ponemos el derecho a la vida al igual que el derecho a las minorías o inclusive el derecho al aborto, que si hay un tema que divide a la sociedad en dos posiciones irreconciliables, un tema polémico, es el aborto. Yo me pregunto, para la izquierda de América Latina o el progresismo, si el aborto debería ser el tema prioritario como ellos lo manejan. Si no, tenemos problemas de desigualdad, de violencia, de exclusión social, de falta de oportunidades, de empleos mal remunerados o inclusive de desempleo, etcétera. Esto yo también quería pues traerlo a colación. Vamos a la próxima, por favor, que se nos está acabando el tiempo. Entonces, claro, todo esto también tiene que ver con el llamado populismo, ¿no? Porque el populismo, yo creo que el principal daño que comete en la sociedad, lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, pero también lo hemos visto en algunos países en América Latina, otros países de América Latina, son regímenes políticos profundamente autoritarios, que el principal daño es que dividen a la sociedad en dos posiciones irreconciliables, ¿no? Y entonces justamente dan al traste con el intangible de la unidad nacional, que es la principal fortaleza, que ya lo destacaba Sun Tzu en su obra clásica El arte de la guerra, bajo el título de la ley moral, ¿no? Además, son profundamente transgresores, es decir, ellos fomentan la cultura de la transgresión,
cuando lo que necesitamos en América Latina es la cultura de la legalidad. Dicho en otras palabras, la convicción personal de que el derecho debería ser el regulador de la vida social y que por tanto hay que respetarlo y hacerlo respetar. También un tema no menor es que hablábamos al principio, ellos cuestionan severamente al sistema capitalista y ellos defienden al Estado empresario, es decir, el Estado como empresario, cuando lo que se ha demostrado es que si en algo fracasa el Estado es cuando quiere sustituir a la iniciativa privada. El Estado tiene que concentrarse en sus funciones sustantivas, en sus funciones privativas, como son la defensa y la seguridad, porque sin un ambiente de tranquilidad, de orden público, de paz social, difícilmente podremos lograr ese salto cualitativo que trae aparejado el desarrollo, ¿no? Y claro, también hay una confusión entre política social y asistencialismo social, porque obviamente una herramienta o instrumento muy importante del populismo es el clientelismo político. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, ya para ir cerrando, para respetar los tiempos, ¿cuáles son para nosotros algunos desafíos en materia de seguridad y defensa, ¿no? Bueno, yo creo que hay que fortalecer al poder del Estado, pero el Estado, digamos, en aquellas funciones que le son privativas, que son indelegables, eh, como por supuesto son la seguridad en sus diferentes dimensiones, seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, y por supuesto dentro de la seguridad nacional la política de defensa, donde todavía está abierto el debate sobre cuáles deberían ser las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que particularmente yo coincido con algunos autores de que las Fuerzas Armadas deberían concentrarse en un nicho de especialidades, ¿no? Porque la fragmentación o dispersión de misiones o funciones daría al traste con la naturaleza propia de las Fuerzas Armadas, con su razón de ser. Y por otro lado, también hay un dicho popular que acá se podría aplicar, que es quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y lo hemos visto en algunos países donde ha habido una expansión por una decisión al más alto nivel de conducción política, una expansión de esas misiones y funciones. Si nosotros queremos garantizar esas funciones básicas e indelegables del Estado, esas funciones privativas del Estado, tendríamos que apostar a que sean políticas de Estado. Es decir, que más allá de los vaivenes político-partidistas, estas políticas se mantengan a lo largo del tiempo, que se garantice, por ejemplo, un presupuesto constitucional, un porcentaje de la riqueza nacional del Producto Interno Bruto para, digamos, estas políticas sectoriales. También es muy importante preservar la independencia del Poder Judicial porque si hay algo que caracteriza al Estado de Derecho es la división y separación de poderes que se debe entender como balance o equilibrio de poder, fomentar, como decíamos antes, esa cultura de la legalidad. Tenemos que recuperar la confianza en las instituciones básicas de la República, pero también tenemos que ir recuperando poco a poco la confianza interpersonal para consolidar el tejido social bajo la consigna de la unidad nacional como intangible. Tenemos que llevar a cabo una jerarquización de los derechos humanos porque no todos los derechos humanos son iguales y yo sí soy convencido de que el derecho a la vida está por encima, por ejemplo, de las garantías procesales de los detenidos, ¿no? Es decir, de los presuntos delincuentes o perpetradores. Tenemos que buscar la racionalidad en el proceso de toma de decisiones y sobre todo en la asignación de recursos. Eh, y para eso también la vinculación con las instituciones de educación superior o universidades yo creo que es clave porque ahí es donde se encuentran los que generan conocimiento y en definitiva, en general, en todo esto subyace un debate entre la calidad y la cantidad. Y realmente yo creo que tenemos que apostar por los factores cualitativos no materiales, es decir, los intangibles, como por ejemplo el liderazgo, los sistemas de inteligencia y contrainteligencia frente a contextos signados por la incertidumbre. En pocas palabras y para terminar, me gustaría cerrar con una frase que se le atribuye a quien fuera el primer ministro de la Gran Bretaña en sus horas más difíciles. Y además hay que reconocer también, ¿no? La Royal Air Force
la Real Fuerza Aérea fue la primera fuerza aérea en la historia de la humanidad. Se creó en el año 1918, es decir, a la finalización de la primera conflagración mundial. Y fíjense qué interesante este primer ministro lo que dijo, ¿cuál es la diferencia entre un político y un estadista? Dice, mientras el político piensa o se concentra en las próximas elecciones, el político apuesta por las próximas generaciones. Y con esto agradezco su atención y paciencia y quedo, por tanto, abierto a preguntas, observaciones, cuestionamientos, críticas, etcétera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Marcos Pablo. Creo que nos ha dado una gran lección. Y le paso la responsabilidad a Santiago desde Argentina para que comience con las preguntas. Por favor, Santiago, tú en línea. Sí, muchas gracias, Marcos. Vamos con la primera pregunta que dice, usted menciona el contrato social donde la sociedad civil cede su derecho de autoprotegerse al Estado. ¿Dónde radica el monopolio de la fuerza? Perdón, con la situación de violencia y otros riesgos que menciona, ¿cómo califica la relación entre la sociedad civil y los gobernantes? Asimismo, normalmente existe molestia de la sociedad civil por inacción de las Fuerzas Armadas ante transgresiones a la seguridad. ¿Y qué puede comentar al respecto de esta relación? Sí, muy bien, muy interesantes las preguntas. Bueno, yo creo que, digamos, acá tenemos que hablar de un pacto social, ¿no? Es decir, el pacto social se encuentra generalmente consagrado en la ley suprema de la nación, es decir, en la constitución, o que en algunos países se denomina constitución política de cada país. Ahí está consagrado el pacto social. Muchas veces el problema es que esas constituciones son muy rígidas y han sido rebasadas por la dinámica social, porque también hay que decirlo, ¿no? El derecho siempre va detrás de los cambios sociales, ¿no? De la dinámica social. Entonces el derecho tiene que estar permanentemente actualizándose y ese es el papel que tendría que jugar el poder legislativo, los parlamentos, los congresos, las asambleas nacionales, como se las denomina en algunos países. Bueno, lo que pasa es que hay una obra clásica también de Thomas Hobbes, a quien se le atribuye aquella famosa frase de que el hombre es el lobo del hombre. Lo que básicamente sostiene Thomas Hobbes, que considero que se mantiene vigente, es que si bien en principio el hombre nace libre, de no existir una institución llamada Estado, que como decíamos antes, se puede concebir como el árbitro y orientador de los conflictos sociales, pues la sociedad se regiría por la ley del más fuerte, por la ley de la selva. Y por eso es que en las constituciones, en ese pacto social, que en ese proyecto de nación, porque finalmente la constitución también es como una guía de cómo queremos, cómo nos vemos y cómo nos gustaríamos ver en el futuro, en un escenario futuro, eh, es ahí en ese que no hay que confundir, aclaro, el proyecto de nación con un proyecto de 4 años o un proyecto sexenal, es decir, con un proyecto de gobierno, ¿no? Muchas veces se confunde proyecto de nación con el programa o la propuesta programática de un partido político que llega al poder a través de elecciones libres y competitivas. Entonces, ese es el primer, pero claro, acá hay un dato muy importante que surge de la pregunta que se acaba de formular, ¿no? Lamentablemente ese monopolio legítimo del Estado, ese monopolio legítimo de la fuerza, se está perdiendo, se está degradando, se está debilitando a la luz de la emergencia y desarrollo de actores no estatales que le disputan el poder al Estado, ¿no? Inclusive a nivel internacional, por ejemplo, la emergencia y desarrollo de ejércitos privados, ¿no? Que muchas veces estos ejércitos privados, que son empresas militares prestadoras de servicio, tienen capacidades que superan a las Fuerzas Armadas regulares de muchos estados-nación. Pero al interior, lo que nos interesa al interior de América Latina, hablábamos del crimen organizado transnacional. Este crimen organizado que además lamentablemente en muchos municipios y en muchas regiones de América Latina gozan de legitimidad social porque frente al vacío del Estado, esos espacios son ocupados por el crimen organizado. Si el Estado no responde, el papel que debería jugar el Estado lo juegan estos actores que ellos conocen, ellos tienen conciencia, estos actores no estatales tienen conciencia de la importancia que tiene el apoyo social. Es decir, que tal vez podríamos establecer un símil entre la teoría de la guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria o el pensamiento
insurgente y contrainsurgente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que siguiendo esta línea de pensamiento, estos grupos o estos actores no estatales se ganan la mente y los corazones de la población. Y entonces hay lugares donde ni siquiera la policía ni las Fuerzas Armadas pueden ingresar porque la propia sociedad civil responde. ¿Por qué? Porque esta gente te resuelve problemas concretos. Por ejemplo, tienes un hijo enfermo y no sabes a quién recurrir y es el crimen organizado el que te va a resolver ese problema, no te lo resuelve el Estado, ¿no? Entonces esto no es un dato menor y ¿cómo haces para desmantelar todo eso, para que el Estado recupere eso? Hemos visto muchos esfuerzos a lo largo de los últimos años por parte del Estado brasileño en las famosas favelas, que son asentamientos irregulares que se encuentran en los morros o colinas que rodean a la ciudad de Río de Janeiro, donde se ha tenido que utilizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que eso lo contempla la propia Constitución de la República Federativa de Brasil, que es lo que se conoce como operaciones o misiones de ley y orden, ¿no? Donde las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque las capacidades que tiene el narcotráfico en esas favelas supera a la de las policías, a la de las propias policías, por ejemplo, del estado de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, esto nos lleva a otro tema que también ha sido hace un momento cuestionado, el tema de las relaciones civiles, las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno, y particularmente por el instrumento coercitivo por excelencia que debe velar por la soberanía nacional, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Muchas veces lo que está ocurriendo en América Latina es que las policías son rebasadas por estos actores no estatales que cuestionan el poder del Estado, que debilitan al Estado, y por eso entonces el poder político se ve forzado a empeñar o comprometer directamente a las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública o seguridad ciudadana. Este proceso se conoce como el proceso de militarización de la seguridad pública. Para ello, lo que recomienda el Comité Internacional de la Cruz Roja es la declaratoria del estado de excepción, estado de sitio o régimen de excepción, que como se lo conoce, por ejemplo, en El Salvador, en virtud del cual es la Asamblea, el Congreso o el Parlamento el que lo declara a solicitud del Poder Ejecutivo y se suspenden ciertos derechos humanos. No así el llamado núcleo duro de los derechos humanos, entre los cuales se encuentra obviamente encabezado por el derecho a la vida, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la prohibición de la esclavitud en cualquiera de sus modalidades, entre otros, ¿no? Pero entonces este proceso de militarización de la seguridad pública a veces es necesario, es decir, el propio Comité Internacional reconoce que frente a situaciones excepcionales, las respuestas del Estado pueden ser excepcionales, pero generalmente lo que hemos observado de que en primer lugar no es la función de las Fuerzas Armadas, no es la función de la Fuerza Armada tener injerencia o intervenir en el ámbito de la seguridad pública, seguridad ciudadana, y generalmente sufre un proceso de desgaste material, psicológico e inclusive de imagen pública. Yo estoy convencido de que si hablamos de misiones y funciones de las Fuerzas Armadas, algo que la experiencia mexicana ha demostrado muy positivo es que las Fuerzas Armadas deberían ser el pilar, digamos, de misiones no tradicionales, por decirlo de alguna manera, el pilar de lo que se conoce como el sistema de protección civil, que en la mayoría de los países de Sudamérica se conoce como defensa civil. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en América Latina, no lo hemos hablado acá, pero somos una región que ha sido y está muy afectada por el cambio climático, que es una amenaza, pero ya a nivel mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que de la mano del cambio climático, la madre naturaleza no perdona y tenemos cada vez situaciones de desastres naturales. Y en esa situación de desastres naturales, y es una opinión muy personal, como todo lo que he expuesto, quiero aclarar que la única institución del Estado que tiene las capacidades y los recursos para salvar vidas humanas, que es lo más importante, para evacuar población en riesgo y para preservar la seguridad y el patrimonio y bienes de esas personas que van a ser evacuadas, son las Fuerzas Armadas.
Y entonces en México existe una rica tradición, por lo menos desde el año 1985, con los famosos terremotos de septiembre que devastaron la Ciudad de México, la capital, y el desbordamiento del río Pánuco. Las Fuerzas Armadas ya han generado doctrina, tienen experiencia, y yo creo que si hay algo que explica digamos, que hay una imagen positiva de las Fuerzas Armadas en general en la población, en la sociedad civil en México, es la intervención en lo que se ha dado a denominar Planes de Defensa Nacional 3E. 3E significa una nomenclatura de emergencia, porque las Fuerzas Armadas han salvado y salvan vidas humanas. Y entonces yo creo que eso se debería discutir también, y se debería ver la posibilidad. Lo que yo veo negativo es el tema de la militarización de la seguridad pública, porque eso desnaturaliza a las Fuerzas Armadas y además, digamos, contribuye significativamente a la pérdida de lo positivo de imagen pública. En todo caso, si tiene que haber una intervención de las Fuerzas Armadas, tiene que ser muy rápida, tiene que ser celera, para restablecer la tranquilidad del orden público y regresar a los cuarteles. Pero también hay otro tema que no hemos tocado, y ya con esto cierro, que tiene que ver también con la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de tranquilidad, de orden público, de seguridad, que es la privatización de la seguridad pública. Es decir, hoy en América Latina ha habido un crecimiento exponencial de empresas privadas prestadoras de servicios de seguridad, donde muchas veces el Estado ni siquiera tiene la capacidad de ejercer una supervisión efectiva sobre el desempeño de estas empresas, ¿no? Y este no es un dato menor. Yo creo que por ahí también el Estado debería intervenir, debería exigir, por ejemplo, que todos los elementos o efectivos de estas empresas privadas de seguridad pasen por procesos de control y de formación. Es decir, que tiene que haber unos estándares mínimos y tiene que haber un control por parte de estas empresas, que hoy hay que decirlo, ¿no? El mayor y el mejor negocio, el de mayor rentabilidad en América Latina, son estas empresas privadas prestadoras de servicios de seguridad. Y bueno, no sé si con esto habré respondido a las preguntas. Pero la ventaja que tenemos los académicos es que podemos decir lo que se nos ocurre o pasa por nuestra cabeza, porque en términos navales navegamos con patente de corso. Sí, tenemos varias preguntas, don Marco, así que Santiago, por favor, sigue. Sí, hay varias, creo que las ha contestado con el empleo de las Fuerzas Armadas, pero hay otras que me parecen muy interesantes. Una que tenemos aquí es si existe la posibilidad de un acuerdo sobre seguridad entre los países de América del Sur, principalmente en temas importantes como las megabandas criminales o la migración. Bueno, yo creo que esto yo creo que hay un gran desafío, ¿no? Muchas veces dentro de los países de América Latina ni siquiera hay coordinación entre, digamos, los diferentes instrumentos coercitivos. Particularmente me estoy refiriendo a las tres grandes economías de América Latina que han optado por el Pacto Federal, que son Brasil, México y Argentina, en ese orden de importancia por su capacidad de generación de riqueza. Es decir, estos países cuentan con policías federales, es decir, del gobierno central. Cuentan con policías estatales o estaduales en el caso de Brasil, e incluso en algunos casos como México, con policías de seguridad del orden municipal. Lo que hemos observado nosotros es que acá hay un gran problema, que son desequilibrios o desbalances entre esas propias policías, es decir, que coexisten diferentes estadios de desarrollo policial, hay desequilibrios o desbalances y ni siquiera hay, digamos, una coordinación efectiva. Pero esto nos referimos a estos tres países que no cuentan con una sola policía, como es el caso de los países centralistas o unitarios, como Chile, los países centroamericanos, el caso de Ecuador, por ejemplo, Colombia con la Policía Nacional, ¿no? Eh, entonces, claro que esto es estratégico, ¿no? O sea, América Latina ha avanzado mucho con la democracia por las medidas de confianza mutua. ¿Quién iba a pensar hace 50 años, por ejemplo, que Chile y Argentina iban a llevar a cabo maniobras combinadas, intercambios entre las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando las hipótesis de conflicto y las hipótesis de guerra eran mutuas, ¿no? Hoy hay hipótesis de confluencia. Y esto en el planeamiento me parece que es muy importante.
el intercambio, digamos, la inteligencia para mí es un intangible de primer orden, es decir, contar con información anticipada. Y ya lo decía Sun Tzu en el capítulo 13 de su obra El arte de la guerra, ¿no? Él decía que el soberano sensato y el buen general, para golpear y vencer y conseguir cosas más allá del alcance de los hombres, es contar con información anticipada, es decir, información anticipada sobre las disposiciones del enemigo y lo que éste piensa hacer, es decir, las disposiciones y las intenciones del enemigo traducidos al lenguaje actual. Y claramente, si hoy hay una amenaza en América Latina, una amenaza real es el crimen organizado y particularmente el narcotráfico, porque además hay que decirlo, ¿no? En promedio en América Latina el 70% de esos homicidios dolosos o intencionales, de esas muertes violentas, son resultado producto del accionar del narcotráfico. Y el narcotráfico también en algunos países, por ejemplo el caso de El Salvador, ya ha sido tipificado como terrorismo por los ataques indiscriminados contra la población civil. Entonces, acuerdos de seguridad, pero más allá de los acuerdos, porque yo tengo la experiencia en las universidades, también se firman muchos acuerdos que muchas veces terminan en la congeladora o en el archivo muerto. Lo importante no es solamente signar acuerdos, sino mantenerlos permanentemente vivos, es decir, vigentes, con intercambio de información anticipada, digamos, operaciones combinadas. Por ejemplo, estoy pensando en la triple frontera, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, los esfuerzos de estos tres países son clave, ¿no? Si se quieren obtener los resultados organizacionales que la sociedad legítimamente demanda, ¿no? Entonces, yo creo que esto es clave, ¿no? La coordinación, los acuerdos, la confianza mutua que permitiría compartir información crítica también en aras de contribuir a un enfrentamiento, combate eficaz de estas amenazas. Eso es lo que yo podría decir. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta, creo, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para hacer muchas más ya, es el empleo de las Fuerzas Armadas en la región se percibe como una herramienta del Estado para atenuar los efectos y no la tarea del Estado de atacar las causas, asumiendo que la seguridad es una condición a alcanzar como resultado de un conjunto de actividades hacia el logro de sus objetivos y resguardar los intereses nacionales en relación con riesgos, amenazas o interferencias. ¿Qué opina usted sobre el combate a los efectos en vez de las causas? Bueno, lo que pasa es que también no lo hemos dicho, ¿no? La violencia o las violencias son, digamos, multicausales o multifactoriales. Es decir, no hay una sola causa que explique la violencia. Hay políticos inescrupulosos que dicen que la pobreza es la principal causa de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, acabando con la pobreza se acaba con la violencia, ¿no? Y la verdad que esto es una tontería, ¿no? Porque, por ejemplo, San Pedro Sula, que se encuentra en Honduras, que es el polo industrial de Centroamérica, donde existe pleno empleo, empleo bien remunerado, llegó a convertirse en la ciudad o el municipio más violento del mundo. ¿Cómo explicas eso? Mientras que Nicaragua, que es el país más pobre de América Latina, sin tocar Haití, que es el único estado fallido o failed state de nuestro hemisferio, pero Nicaragua, siendo el país más pobre de América Latina, llegó a convertirse en el país más seguro. Entonces eso desmiente, ¿no?, ese discurso simplista. Lo que yo quiero decir es entonces, yo estoy de acuerdo que hay que combatir las causas, pero también lo que es cierto es que hay situaciones que ameritan una respuesta inmediata del Estado, ¿no? Por ejemplo, otra vez, vamos al caso de El Salvador, que nos ha tocado participar a nosotros en una capacitación con la Policía Nacional Civil recientemente. El Salvador, me decían mis colegas, nosotros sabemos cuándo salimos, pero no sabemos si vamos a regresar vivos a casa. O sea, esa era la magnitud del problema. Entonces se tuvo que tomar una medida radical. Uno puede estar o no de acuerdo, pero haber logrado disminuir la tasa de homicidios dolosos de poco de más de 100 por cada 100.000 habitantes a, a 2,4, pues eso es un resultado tangible, ¿no? Porque también lo que es cierto es que para que exista una política pública tiene que haber indicadores para que tú estés en condiciones de evaluarla. Yo estoy de acuerdo, yo creo que, bueno, que efectivamente hay que atacar las causas. Lo que pasa es que atacar las causas, los resultados se van a dar en el mediano y largo plazo. Y nosotros a veces necesitamos también pensar en estrategias de corto plazo, es decir, medidas de choque
por ejemplo, medidas radicales, ¿no? En aquellos espacios geográficos donde, donde es imposible la vida humana, la convivencia social. Entonces yo creo que justamente ahí está la racionalidad del Estado, la planeación consciente y deliberada y no las ocurrencias como ocurre en algunos países. eh, y se tienen que combinar ambas cosas. Pero yo repito, ¿no? El tema de las causas, los resultados van a ser a mediano y largo plazo. Y muchas veces la población no tiene tampoco la paciencia para poder esperarse de 6 años, resultados de 6 años en adelante. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, es que la educación es una inversión. Sí, estoy de acuerdo. El Banco Mundial también ya viene sosteniendo desde hace tiempo que todos los recursos que tú destines a educación son una inversión y no se deben considerar un gasto. Sin embargo, los resultados que vamos a ver en el marco de la educación van a ser tangibles en el mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que acá hay que ser realista, ¿no? Y hay que combinar, digamos, atender las causas, que eso ya es política social, generación de empleo, empleo bien remunerado, igualdad de oportunidades, becas para los jóvenes más brillantes que no tienen la oportunidad de acceder a estudios superiores, es decir, apostarle también a la movilidad social, pero por otro lado también medidas de choque del Estado como monopolizador del uso de la fuerza para responder a situaciones que son, digamos, insostenibles y que no nos podemos esperar al mediano y largo plazo. Bien, muchas gracias, Santiago. Don Marco, la verdad que tenemos muchas preguntas. Yo me voy a comprometer en responder, se las voy a reenviar, si usted me permite, don Marco, a objeto de mandarle alguna respuesta a quienes nos hicieron estas preguntas que nos llegaron por diferentes medios. Pero en respeto y por el respeto de la hora, creo que tenemos que cerrar. Sin embargo, creo que hay una línea en las preguntas y en la presentación suya. También hacían las preguntas desde Budapest, de Europa, una cierta carencia regional si se compara con otras regiones. O sea, creo que nos falta en la región madurar mucho más. Sin embargo, usted nos dio muy buenos antecedentes que merece una reflexión más profunda de ver para poder ver realmente cuáles son esos grandes desafíos, lo que está pasando en la región. Y lo comparo así abiertamente con la conferencia de México del año 2003, donde ya nos anticipamos de un gran trabajo que se hizo en esos años, a cuáles eran las amenazas que íbamos a tener en la región. Pero han pasado 21 años y vemos que las amenazas siguen más vigentes y algunas se profundizaron. Entonces ahí hay una desconexión de los desafíos que se visualizaron y cómo se están enfrentando y cómo se han enfrentado. Creo que tenemos una gran tarea para poder seguir avanzando. La libertad académica, como muy bien lo dijo usted, don Marcos Pablo, y yo en respeto de la hora les quiero dar las gracias a todos quienes nos conectaron de diferentes partes, tanto de la región como de Europa, por su tiempo, invitarlos para nuestro próximo webinar, que va a ser en 3 semanas más, al cual le daremos con el tiempo anticipado cuál va a ser el tema, y agradecer muy profundamente al doctor Marcos Pablo por su tiempo, por sus grandes antecedentes que nos entrega y que nos deja la tarea de poder estudiarlo especialmente en nuestra academia. Doctor, muchas gracias a ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención y paciencia. Gracias, doctor.